Vamos a escuchar ahora al asambleísta Javier Cadena, Buenas tardes. legislador por la provincia de Carchi. Señor presidente, buenas tardes. No sé si me escucha. Le escuchamos, asambleísta. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, señor presidente, estimados colegas legisladores. Un saludo al pueblo ecuatoriano, al pueblo de la provincia del Carchi, pendiente de este importante debate de esta ley, que desde más de 3 años se la quería reformar y se aspiraba de que se dé ya resultados contundentes. Señor presidente, quiero empezar bajo unos recortes de prensa en donde se dice más de 300 armas blancas decomisadas en la provincia del Carchi a ciudadanos venezolanos por la migración. 150 cuchillos fueron decomisados a personas venezolanas en la ciudad de Ibarra. En Quito aumentan muertes con armas blancas. He estado escuchando el debate que se ha estado dando hasta estos momentos y créame de que sí tengo un poco de preocupación. Primero porque ahí doy la razón al pueblo y dice la asamblea está desconectada o la asamblea no ha respondido a las aspiraciones y a la realidad que vive el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo no estar de acuerdo en las reformas o en los estamentos jurídicos que se quieren implementar para beneficiar a nuestros migrantes que están en el exterior y que quieren hacer el retorno a nuestro país? Las excepciones tributarias, que se dé facilidades para traer sus vehículos, el menaje. Plenamente plausible, plenamente plausible. Pero sí estoy sumamente preocupado porque no se consideran muchos temas importantes que la ciudadanía hoy por hoy reclama a la función legislativa y a la función ejecutiva. Nos hemos dejado llevar como Asamblea Nacional a lo mejor a un proyecto que desde el Ejecutivo, la ex ministra de Gobierno, quería justificar su inoperancia ante la delincuencia, ante la inseguridad, ante la migración, botando la pelotita a la Asamblea Nacional. Y que hoy el resultado de este proyecto, bajo mi criterio muy personal, no está a la altura de lo que quiere y necesita el pueblo del Ecuador, o en especial el pueblo de la provincia del Carchi a la que represento. Señor presidente, cuando nosotros hablamos de ciudadanía universal, cuando nosotros hablamos de soberanía, establecido en el artículo 1, numeral 2 de nuestra Constitución, radica en la voluntad del pueblo. No es que estemos en contra de los derechos humanos, como aquí muchas veces se quiere establecer. No es de que seamos homofóbicos, como se ha querido tildar también en alguna de mis intervenciones. Lo que queremos es que se escuche lo que dice el pueblo y especialmente la frontera. Me preocupa mucho lo que habló la asambleísta Esther Cuesta, con el mayor de los respetos. No ha existido el debate, en segundo debate, ni la invitación ni la comparecencia al defensor del pueblo, a comisionados de derechos humanos, a organizaciones sociales, al pueblo en general. ¿Acaso, yo sé de qué es la pandemia, pero acaso se conocen las realidades que se tiene en frontera? Y eso sí es preocupante, eso sí es preocupante. La delincuencia, la prostitución, los homicidios, los asaltos, la proliferación de ventas ambulantes ha caotizado no solo la provincia del Carchi, sino el país. Y hoy queremos hacer ver de que se está poniendo sanciones el régimen sancionatorio, las deportaciones que se deben de dar, las causales para las deportaciones, y ahí es cuando más pierde la institucionalidad del Estado ecuatoriano. No nos engañemos, no nos engañemos ni tampoco engañemos al pueblo ecuatoriano. Cuando nuestra Constitución garantizó la ciudadanía universal, no puede haber deportaciones, señores, y eso sabe cualquier persona, porque la Constitución está por encima de cualquier cuerpo legal, más allá incluso
Ya tenemos algunos años la vigencia del COIP. En el artículo 67 habla de las deportaciones. ¿Cuándo se ha dado? Ahí está la Defensoría del Pueblo, interponiendo en las audiencias de deportación de que la Carta Magna está sobre otros cuerpos legales y no se puede dar eso. ¿Cómo le vamos a cobrar a un migrante que ya está 2, 3 años y que no tiene ni un tan solo documento? Y se habla de multas, de salarios básicos unificados. O se habla de deportación cuando no ha cumplido las leyes migratorias. Quisiera de que vengan acá a la ciudad de Tulcán, que la policía de migración, que dicho sea de paso la desbastaron, haga un operativo si no tienen ni documentos. Cuando hoy por hoy que está cerrado el puente de Rumichaca, siguen ingresando ciudadanos venezolanos bajo ningún control de autoridad migratoria, peor policial. Eso es lo que indigna al pueblo y aspira de que se cambien esas situaciones. Hoy la cárcel de Tulcán, lo que antes era uno de los centros de rehabilitación más tranquilos, todas las semanas tiene intentos de amotinamientos, riñas, acuchillados por ciudadanos venezolanos. Y lo digo muy frontalmente, no es de que sea xenofóbico, porque se ha permitido de que vengan toda clase de personas. Por eso pedíamos en el proyecto de ley que presentamos, de que se acredite los modos de vida de un ciudadano para estar en el Ecuador, que no es violación a los derechos humanos. En muchos países del mundo le establecen y le dicen a dónde va, con qué es lo que tiene, con quién viene, a dónde va a trabajar. Eso es lo que necesitamos. Cuando se pida de que se establezcan el registro de antecedentes personales, eso es lo que aspiraba nuestra población. Yo, señor presidente, presenté dentro del proyecto de ley que lamentablemente no ha sido considerado, y espero de que se acoja algunos temas. Mire, la ley de movilidad humana actual, en el artículo 49, derecho a la participación política. Las personas extranjeras que residan en el Ecuador tendrán derecho al voto y a ser elegidos para cargos públicos, siempre que hayan residido legalmente en el país al menos 5 años conforme a lo dispuesto en la Constitución y la ley. Este artículo yo pedía de que se anule, porque es contrario a la Constitución, porque la Constitución establece de que tendrán los mismos derechos y habla en el artículo 61, 63, 29, de elegir una vez de que tenga más de 5 años de permanencia. Ser elegidos para cargos públicos. Eso lo prohíbe la Constitución. Eso lo prohíbe la Constitución. Y no se ha acogido en este sentido. Cuando escucho de que no se debe de eliminar las visas de excepción, ¿cuánto hemos nosotros criticado de decir que se dieron naturalizaciones y que dicho sea de paso está bien de que se acoja que para estos trámites deben de estar en el Ecuador? O cuando vemos de que ha habido gobiernos que han privilegiado a ciertos segmentos o a ciertos territorios. Ahí se vulnera el principio de igualdad. El principio de igualdad y discriminación. O sea, estamos para que a uno sí le den una visa excepcional de 2 años. Totalmente erróneo. La ley debe de ser clara, debe de ser igualitaria. Y eso lastimosamente no se ha acogido. Yo aspiro, señor presidente, de que más bien esta ley debe de ser socializada. Este informe debe de ser devuelto a la comisión para que se acoja. Y en el último de los casos, creería de que la comisión recomiende una reforma constitucional. Se quiere apalancar aquí las cosas de que la Corte Constitucional ha emitido la sentencia. No desconocemos eso, pero está emitiéndose en base a una constitución que hoy por hoy hemos visto de que no ha dado los resultados en esta materia. Yo como quisiera de que se consulte al pueblo ecuatoriano, como quisiera de que se consulte a todo el país, si estaría de acuerdo de que un extranjero sea deportado bajo el cometimiento de un delito, sea deportado de nuestro país.
Estoy seguro de que el 90, el 100% votaría de que sí. Pero nuestra constitución garantista del socialismo del siglo XXI ha provocado de que hoy tengamos esa incertidumbre, esa zozobra que viven especialmente las provincias fronterizas. No queremos cerrar las puertas a nadie, pero tampoco queremos ver de que nuestras ciudades se han convertido en focos hasta de infección. Ver los parques como hoteles, ver las avenidas llenas de mendicidad, ver a niños pidiendo caridad, cuando esas responsabilidades deberían tener esos gobiernos progresistas que saquearon las economías locales, como en el caso de Venezuela. Eso hasta desanima a la población ecuatoriana. ¿Cuántas veces hemos pedido al Ministerio de Trabajo que se controle el tema laboral de extranjeros? Parece de que nos salimos de las casas o no conocemos la realidad, pero para quien sí actuamos al lado de nuestro pueblo, sabemos que en la esquina está la persona que no tiene trabajo ecuatoriana porque ha sido desplazado por el extranjero que cobra la mitad del sueldo. Está bien de que se controle, y si es que hay un extranjero que, como goza la Constitución, debe de tener los mismos derechos y obligaciones, debe de también pagarle lo que dice la ley, las leyes laborales. Eso es lo grave. Esa es la desinstitucionalización que ha caído el Estado ecuatoriano, cuando aquí es tierra de nadie, y quieren poner de que se establecerán las multas, de que se vulnerarán leyes migratorias. No, señores, aquí debemos de ir bajo una reforma constitucional contundente que nos permita devolverle al Estado su soberanía y la potestad concluya con su de intervención, regular por las favor. cosas. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Yo advierto en este sentido, y más aún bajo la preocupación de la asambleísta Esther Cuesta. Yo estoy a favor de que se devuelva este informe a la comisión a fin de que se analice y se escuche también a muchos sectores de la ciudadanía. Hemos hecho la voz de la provincia del Carchi muy preocupados, porque el día de mañana puede haber consecuencias más graves en este sentido. Hoy por hoy, las trochas, los pasos ilegales están siendo controlados por estos señores extranjeros que están saqueando y extorsionando a la población carchense. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el asambleísta Juan Cárdenas. Escuchábamos al asambleísta Javier Cadena, representante de la